Hola amigos de Aventuras con Canas, estamos aquí presentándoles una aventura más en el distrito de Agua Dulce, el cual está celebrando sus 177 años de fundación, en el cual vamos a ver parte del desfile cívico y mañana volvemos porque va a haber el desfile típico. Y entonces procedemos a mostrarle el desfile cívico en Agua Dulce. Bueno, aquí estoy yo, sí, por supuesto que vine a disfrutar de los desfiles de Agua Dulce. Primera vez que vengo y espero pasarla chévere, así que ya saben dónde está la gente de Agua Dulce. Me escriben en los comentarios para saber quiénes son. Bueno, viene una delegación que se aproxima, se llama Colegio Secundario La Peña Santiago de Veraguas. Así que vamos a escuchar un poquito. Bueno, siguiendo, les voy a dar una clase de geografía. Antes de esa clase de geografía, Ajá. hay que decir algo de la calor. Hoy la calor está insoportable. Dios mío, nos estamos derritiendo. Y como digo yo, insoportable. Sí, así es. Así que... Ok, como le iba diciendo, el distrito de Agua Dulce tiene 8 corregimientos. El propio corregimiento de Agua Dulce, Barrios Unidos, el Cristo de Agua Dulce, que yo ahí pasé mi infancia, el Hato de San Juan de Dios, el Roble, Pocrí, Pueblos Unidos y Virgen del Carmen. Son corregimientos, sí, lo que pasa es que se crearon corregimientos nuevos. Ok, aquí estamos pasando ahora mismo frente al Banco Nacional. Bueno, no lo pueden ver. Estamos pasando en la pasarela de la fama. Sí, esta es la pasarela de la fama. Aquí hay kiosquitos de comida, hay diferentes comercios y también mucho movimiento de personas que están viniendo a la fiesta. O sea que por comida no, porque aquí hay comida por todos. Hay comida por todos lados. En esta calle está el municipio también, el municipio de Agua Dulce. Y allá al fondo vamos a ver ahora la torre de la Catedral San Juan Bautista del corregimiento del distrito de Agua Dulce. Ustedes ven que salgo de toma, que me duele el brazo. Otra información que les voy a dar: Agua Dulce produce principalmente caña de azúcar y sal. Por eso que a Agua Dulce se le dice la tierra de la sal y el azúcar. Pero tengo que enseñarles algo. Ah, sí, mira, ve. Vamos a ver. Bueno, la verdad que lo primero que puedo darme cuenta es que hay bastante orden. Mira que tiene su baranda para que no dañen el desfile pasando, como trae la pasadera que formamos los panameños. Y la verdad que mira que hay espacio y todo para uno estar. Así que bueno, ya saben, el próximo año pueden venir. Una banda de música compuesta de liras y tambores. Muy interesante, la verdad que la hemos pasado genial. El Colegio Claret. Bueno, ahí podemos ver la tarima del Ingenio Santa Rosa, miren qué bonita. Con pura caña, ¿no? Bueno, aquí sufriendo un poco el calor, pero estamos precisamente atrás de la tarima presidencial en el municipio de Agua Dulce. Ahí pueden apreciarla. Ahí donde están las delegaciones y todas las figuras importantes de
Agua Dulce y de la región de Coclé. ¿Qué estamos viendo, Ricardo? Aquí tenemos, ya está pasando la delegación del Instituto Carmen Conte. Ah, ok. ¿Eso de dónde es? No, Bueno, vamos a averiguar para ver. Bueno, aquí estamos disfrutando de las porristas de la escuela. Y la verdad que la calor sí está fuerte, ¿no? Pero estamos ahí soportándolo. Ahí está soplando una brisita para que nos dé como... Sí, porque de la calor a veces como que nos desconcentramos. Ricardo está ahí todo derretido ya. Pero bueno, ahí se va a refrescar el día. bueno, ya podemos ver que el desfile está transcurriendo. Ya acabamos de ver una delegación muy bonita de un colegio Conte de Penonomé. Bueno, ahorita mismo está viniendo el Instituto Politécnico de El Copé, que también es otro pueblo de la provincia de Coclé. Bueno, aquí tenemos una demostración folclórica de los diablitos de espejos. Bueno, vinimos a la sombra porque el sol está candente. No ha habido tregua con ese sol. Así que venimos a coger un poco de aire y también la bulla, usted sabe, ¿no? Que a veces entonces sale el video un poquito gritado. Así que bueno, vamos a ver qué más le podemos mostrar. Si nos hemos divertido con todo el calor, porque hay espacio para ver el desfile, disfrutarlo. Y nada más te echamos un poquito para acá y consigues algo de sombra. Así que vamos a ver que seguimos enseñando. Aquí seguimos con las demostraciones de folclore del colegio del Copé. Está pasando frente a la tarima principal, tocando sus melodías, la banda de música. ¿Qué les está pareciendo el desfile de la celebración de los 177 años de fundación del distrito de Agua Dulce? Muy buena, ¿verdad? Bueno, Ricardo, tú sabes que en este canal se brinda. Aquí se brinda y se bebe. Por Agua Dulce. Soberana. Bueno, son 177 años, ya hice mi tarea, ya aprendí. Y una vez más le decimos que el distrito de Agua Dulce se conoce como la tierra de la sal y el azúcar. Y el azúcar. Todo el azúcar que se produce en Panamá, digamos un alto porcentaje, proviene de esta región de Agua Dulce. Sí, exactamente. Bueno, nosotros siempre pasamos por Agua Dulce, nos queda cerca. Es la ciudad que sigue después de donde vivimos, que es Penonomé. Y sí, es una tierra un poquito caliente porque ellos están más al mar. Aquí estamos cerca del mar. Y bueno, también son famosas las Salinas, que es un lugar muy bonito, se ve todo blanco. Sí. Así que vamos a ver si un día nos animamos, Ricardo y yo. O sea, vamos a confesarle algo. Para nosotros es difícil grabarles en calor extremo. Sí. Y también con un poco de bulla, ¿no? Porque uno tiene que pensar lo que uno va a decir y a veces te desconcentra la bulla.
o el Exactamente. calor, o nos queremos mover para un lado, para el otro, y tenemos que estar pendientes también porque andamos con artículos de valor, ¿no? Alfonso, tú sabes que también hay un lugar aquí en la provincia de Coclé, específicamente en el área de El Caño. Ah, sí. Ahí hay un lugar histórico, tiene piezas prehispánicas Wow. y sería bueno que un día para mostrarle a los amigos. Yo creo que encontraron recientemente una de 1000 años en Ahí oro. debemos de hacer un contenido de ese lugar, Alfonso. Yo creo que vale la pena Bueno, hacerlo. vamos a preguntarle a los amigos que están viendo el canal, el canal de nosotros, a ver qué opinan, si quieren conocer eso del caño. Exactamente. Si nos permiten grabar, ¿por qué no, Yo no? creo que sí permiten grabar. Sí. Sí. Claro que sí. Y bueno, una brisita aquí deliciosa. Sí, estaba deseando. Sí. Pero en esta sombrita que hemos estado, la verdad que nos ha gustado bastante, Ricardo. Y el desfile también ha sido muy bonito. Las bandas son como lo mejor de Sí, todos los suenan lugares. bien. Sí, no son bandas. Tienen buenas melodías. Sí, no son bandas. Bueno, hay bandas que son más chiquitas y otras que son Sí, pero más. han pasado varias bandas musicales Ajá. que tienen pues instrumentos de percusión, de instrumentos de viento, tienen sus marimbas y bueno, y tienen sus banderolas también porque está muy de moda que al final de la banda Ajá. vienen las chicas con las banderas, ¿no? Haciendo sus bailes, sus piruetas con las banderas. Exactamente. Así que Ahí bueno. está aproximándose otra delegación. Sí, vamos aquí estamos tomando un pequeño recreo, ¿sabes, no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, creo que el batallón del colegio Oxford School. El Oxford School, el batallón, están los chicos marchando. ¿Ya te refrescaste con la fría? Ah, sí, ya me refresqué y también un ratito en la sombra que bastante falta nos hacía. Bueno, ya estamos de nuevo en el sol, Sí, otra vez en el sol. como iguana, a tomar sol de verdad. Aquí estamos con muy buena playera. Bueno, usted sabe que todavía están viniendo los audífonos nuevos por mientras. Micrófono. Micrófono, yo no sé por qué yo tengo porque siempre le dice problemas. audífono a esto. Ese es micrófono. Micrófonos. Ahí viene la chica del batallón femenino del colegio The Oxford School. Vamos a firmar. The Oxford School. Esto que ha sido. Ay, tu outfit de hoy es todo ensombrerado. Por ahí me dijo una señora que le gustaba mi sombrero. Sí. Oye, mira qué bien. Pero yo creo que me estaba echando a los perros. Ya está llegando la delegación con su Sí. banda de música. Encontramos un lugar con más sombra, así que ya estamos más cómodos y ya estamos más calmados. Sí. Aparte que la beer nos ayudó. Sí, me ayuda a refrescar un poco. Y bueno, mejor que venimos sombrerados porque el sol Eh, estaba fuerte. Exacto. El colegio que está pasando ahora mismo Háblame de eso. es el colegio Roca de las Tablas. Hicieron un Lehman ahí un poquito chévere, ahí para que se vean bien. Así que bueno, vamos a esperar a la banda a ver qué tal. Bueno, aquí estamos en el Parador de Agua Dulce, específicamente en el Parque Chiari, ¿verdad? Rodolfo Chiaris. Hola amigos, estamos aquí en Aguadulce, segundo día de festividades del 177 aniversario de fundación del distrito. Y estamos aquí en espera pues del desfile folclórico. Ya Sí. pasó una manifestación de polleras. Pero adivinen, no prendimos el micrófono. No, pero tipo- Y bueno, alza la cámara un poquito, Ricardo, para que miren allá atrás, ya están los caballos. Sí, ahora sí estamos con el micrófono prendido. Para que vean el caballo cuando pase. Sí, ahí se ve, ahí se ve.
Sí, ahí están los caballos. Disculpe. Bueno, esos son gajes del oficio, siempre pasan estas cosas. Sí, pero bueno, ahí salieron las tomas, nada más que mudas. Sí. Y vamos a esperar que arranque porque parece que esa era la primera delegación. Y está lloviznando también, así que esto está atrasando el asunto. Pero estamos un poco contentos porque ayer el sol fue demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Estamos todos quemados Y se sudó bastante. Sí. Y bueno, por lo menos aquí estamos más tranquilos. Así que bueno, sigamos esperando. Hasta luego. Voy a traer el respectivo tamborito. Sí, viene con tamborito. Ah, esta es la Junta Comunal del Cristo. Es donde Ricardo contó la historia. Ah, sí. O va a contar. Ah, es la Junta Comunal del Cristo. Donde Ricardo tenía casa. Donde yo tenía casa. No reconoces a nadie por allá. No. Aquí está el grupo de diablitos, espejos y congos. Bueno, la delegación que acaba de pasar, escucharon que dijeron Alfonso. Cantando Alfonso. ¿Será que se dieron cuenta que yo venía para acá? Sí, se dieron cuenta que vinieron. Bueno, estamos Vamos a esperando. cantar la canción de Alfonso. Sí, bueno, un honor, un honor. Acá vienen los espejos, ¿no? Sí, vienen los espejos. A mí me encantan mucho los diablicos de espejo, así que vamos a mostrárselo. De agua dulce. Ahora le toca a Alfonso llevar la cámara un rato para presentarle las diferentes delegaciones que hacen falta. Así que continuemos. Con ustedes la delegación del Colegio Rodolfo Chiari.
Alfonso, el desfile se está transcurriendo con normalidad. Bueno, yo nada más estoy brincando y saltando. Yo no estoy trabajando hoy. Hoy soy yo el camarógrafo. Todavía faltan muchas delegaciones que se ve ahí atrás en el horizonte. Se ve, creo que viene una delegación de la colonia china, de Aguadulce. Creo que van a ser ellos. Ellos no pueden faltar en ningún desfile de Panamá. Aquí les presento a la colonia china de aquí de Aguadulce con su legendario y típico dragón danzando al público. Allá está Alfonso. Está el dragón guiñándome los ojos. La colonia china. Hasta aquí. Estaba bailando con el dragón. Bueno, Ricardo, terminamos el desfile. Sí, terminamos el desfile del día de hoy, el desfile típico. La verdad que estuvo muy bonito. Aquí estamos hidratando. Ya nos estamos retirando por asunto de que ya está cayendo la noche. En la cámara se ve de día, pero ya está bastante oscuro. Exactamente. Y entonces, pues también hace un poquito de hambre. Creo que ahora vamos a comer, Bueno, ¿verdad? ahí nos dieron una manzana muestra de la comunidad. La colonia china La colonia china. nos dio manzana y agua. Y tenían también mandarina, pero yo prefiero mejor la manzana. Sí, porque es más dulce, ¿no? Sí, exacto. La mandarina a veces sale muy ácida. Así que bueno, vamos a despedirnos de los amigos. Nos vemos ahorita. Espero más que el tarde. video les haya gustado. Nos vemos más tarde, sí. Sí. Ya vamos camino a la casa. Sí, nosotros la verdad que nos divertimos. Primera vez que hacemos esto. Sí, primera vez. No somos muchos de venir a Eventos así. a serles honestos, pues no somos muchos de venir a este tipo de actividades porque Ricardo sufre de calor. Entonces se pone muy alterado, se pone muy que no se concentra. No, y también el sudor, Alfonso, corre el Bueno, sudor en la cara. Ricardo se desespera. Y eso es bien incómodo. Entonces, como yo no quiero que él se desespere, evitamos esto. Es como él evita las congregaciones, ¿cómo se dice? Conglomerados. Los conglomerados, porque eso me afecta, a mí me afecta a los conglomerados. Ya lo dije bien, ya lo aprendí. Sí, pero Alfonso, tiene que tomar en cuenta de que cuando uno le corre ese sudor como si estuviera debajo de una regadera. Así estaba yo. Yo no puedo filmar bien así. O sea, Sí, entonces, pero queríamos aprender cómo encontrar una forma de hacerlo y yo creo que ustedes lo vieron que sí lo pudimos hacer. Había lugares que habían sombras, Ricardo. sí, había lugares que habían sombras, pero eran los que más llenos estaban. Exacto. Y obviamente, porque el sol estaba... A No, otro nivel. sí, nadie se puede quejar de que Esto llovió. que ha sido. Nadie se puede quejar de que les llovió porque no fue así. No, hizo, Y bueno, hizo buena tarde. Ricardo, esto es un chismecito. Sí. Y un chismecito diferente que lo estamos haciendo desde el carro. Vehículo en marcha. Sí, desde el vehículo en marcha, o como le dicen el coche, le dicen en otros países, en España, ¿cómo le dicen? Bueno, no sé, aquí es vehículo o carro. Sí, pero recuerda que te vende todos los lugares, Bueno, Ricardo. ellos comprenden. No, pero hay que decirlo en todos los idiomas, El idioma. O sea, Alfonso está loco. en todos los dialectos. De todas las formas, habidas y por haber. Si yo sufro en el sol, es mi piel. Mi piel es como, yo soy muy alérgico también y ojalá que no. Quiero hacer un paréntesis. Aquí en esta región por donde estamos pasando, Sí, hay mucha venta de naranja. sí. Porque en Penonomé se cultiva la mejor naranja de jugo de Panamá. Modestia aparte, pero Modestia aparte. es así.
Y de repente me van a criticar porque la gente... No, no pueden criticar. Pero la naranja Más de dulce. Churuquita arriba, ¿verdad? O Churuquita abajo, bueno, cualquiera de esas dos. Cualquier Churuquita. Sí, así se llama el lugar donde se da la naranja. Ajá. Es la mejor naranja para jugo de la República de Panamá. En cuanto a jugo y en cuanto a sabor. Usted sabe, Ricardo, que ahora que mencionan la churuquita, sí es verdad que no le hemos enseñado mucho de nuestro penonomé, porque tú sabes que uno siempre empieza como por afuera y luego uno como que deja la casa de último, ¿no? Es Sí. como cuando tú estás en una fiesta, tú le sirves primero a los invitados y luego te sirves tú de último, ¿no? Exacto. Pero bueno, a veces por hacer eso te quedas sin comida. Sí. Así que, pero le vamos a enseñar nuestro penonomé también, que es muy lindo. Vamos a ver si ahora para el verano también le enseñamos los ríos que nosotros vamos, donde nosotros hacemos planes, donde organizamos estos paseos, estos viajes, donde meditamos. Yo creo que una vez queremos pusimos hacer. eso, ¿verdad? Que fuimos al Barrigón. No, no está firmado. ¿No lo filmamos? No. ¿Pero por qué no lo filmamos? Porque hemos dejado penonomé de bulto. No. Acuérdate que tú llevaste y filmaste una lagartija. No, eso nada más fue un short que yo hice. Ah, ok. Pero no hay video. Bueno, ahora mismo estamos pasando por el área cañera, Sí. donde se siembran grandes hectáreas de caña de azúcar. Y aquí a mi costado está uno de los ingenios de Así azucareros, porque en Panamá hay dos ingenios privados, que uno es este que está aquí, que se llama La Estrella, la Ofelina, y el de la familia Chiari, no sé si todavía lo es, y el otro que es más allá, que es el de Santa Rosa, que es de la familia del Valle, que tampoco sé si son todavía los Bueno, dueños. esa era en tu época que Sí. se veía, todavía no se Porque sabe. ahora todos los negocios los venden, Pero así si que... tú sabes la información, tú los puedes escribir en los comentarios y no decirnos que nosotros tenemos que saberlo porque hay que saberlo. No. Sí. Como ya nos pasó, ya comentamos eso también. Pero sí, el resumen de Agua Dulce, sí quedaron pendientes de venir a la Salina y enseñarle un poquito más lo que es Agua Dulce y Penonomé, claro que sí, Penonomé viene. Que eso es lo Pero- que quería terminar de decir, que vienen videos ahora para el Penonomé. Más adelante estamos buscando las mejores temporadas para hacerlo, porque también la temporada afecta el video, que ustedes lo saben. Exactamente, Y a Panamá llueve mucho. exactamente. Así que exactamente, ¿qué Ricardo, tu conclusión de tu... Bueno, bien, que la pasamos hoy? sí, la pasamos bien. Yo lo quería documentar, el desfile cívico. Pero no nos has contado que Agua Dulce te trae recuerdos. Agua Dulce me trae muchos recuerdos de mi infancia, porque uno de los corregimientos de Agua Dulce es el Cristo de Agua Dulce. El Cristo se llama. Sí. Y entonces ahí, pues nosotros siempre tuvimos casa. Yo desde baby, desde muy niño, siempre he venido acá. Así que esta área para mí no es nueva. Yo la conozco. Sí, prácticamente tiene tus historias Sí, infantiles. exactamente. Así Que aquí que- donde pasaron sus vacaciones. sí, todas las vacaciones de la Y escuela. también de alguien que vamos a saludar, que se llama Julio Garrido, Ah, sí. que también, Julio, saludos, Julio. también tiene sus recuerdos aquí bonitos. Exacto. Yo también los tengo por ellos, porque yo venía también a su casa y sí conocí a los papás de Ricardo y la verdad que también nos divertimos por acá en Agua Dulce. Sí, porque- mis sobrinos también crecieron aquí Ah, en bueno, Agua sí, Dulce. ah, Uno bueno. de ellos, el menor, que es Titi, él sí nació en Agua Dulce. Saludos para Saludos para Titi, saludos para Virgilio y saludos para Graciela, la la esposa de la sobrinas. Virgilio, y Liz, la esposa Ajá. de Titi. Y para mis sobrinos nietos, Ethan y Vanessa. para todos, también para mis sobrinos, Ah, sí. que después me matan. Besitos por allá ay, me enredé todo. A mi tía Bexi, a Yanjito, a Bebé que están pendientes, a Hernán, Gustavo, a Gustavo que también ha visto los videos, Raiza y Yanjito los saludos hoy van a ser familiares porque y Bebé. y Bebé, sí, ya lo dije. Y los saludos de hoy van a ser familiares porque no recuerdo, no hemos revisado. Esto fue una salida que Ricardo dijo, ¿y sabes qué, Alfonso? Vamos a ir a grabar. Claro, Yo me sorprendí, yo, wow. Porque Ricardo evita la calor, ¿no? sí. Por esa historia. Pero me gusta que ya Ricardo está viviendo sus aventuras con Cana y quiere siempre grabar videos para... Es así. Así que bueno, yo espero que si les ha gustado el video, Sí. para aquellos que no Muy se han importante. suscrito, que se suscriban, Sí. suscríbanse, pónganle like, denle comentarios Sí. y
compártalo con sus amigos y sus familiares, como siempre le decimos. Exactamente. Y entonces, Alfonso, bueno, para despedirnos. Bueno, mi resumen es que me alegro que a veces que Ricardo me empuje, ya lo dijimos en unos videos, que él es el que me empuja a situaciones que no, por lo general no las hago. Y me alegro que lo haga porque al final entonces siempre tengo la recompensa de divertirme, porque me divertí, de conversar, de hablar con Ricardo, de ver el video, de salir de tu casa también. Alfonso, ya que estamos pasando por aquí, ¿qué te parece si entramos a Natá y tomamos una vista donde está la iglesia de Natá? Bueno. Que dale. este es un pueblo histórico también. Sí. Ahora le vamos a mostrar. Este chismecito tiene de todo, hasta aventura. No es un solo chismecito ahí en un sillón. Sí. Estamos entrando a todo. La placita ahí donde está. Este pueblo se llama Natá de los Caballeros. Sí, se ven que se está moviendo la cámara. Ustedes saben que la cámara está desmontada, el estabilizador, así que no, le pedimos disculpas. Vamos a firmarle la iglesia. Voy a echar la cámara para atrás. Sí. Como le había dicho, les presento la Basílica Menor de Santiago Apóstol de la ciudad de Natá de los Caballeros, una de las catedrales más antiguas del continente. Es un pueblo muy tranquilo, donde aquí también es agroindustrial, donde está la fábrica de tomate, la fábrica de leche. Aquí se cultiva cebolla. También tiene su producción agrícola esta ciudad de Natá con su catedral. Así que, ¿qué les pareció, amigos? La verdad que está bien bonita la iglesia. Dice que La iglesia es la más antigua. la más antigua del continente americano. Sí. Ella inició su construcción en 1522. Wow. Es monumento histórico. Creo que considerado por la UNESCO. Sí, quizás vengamos otro día y ya se lo enseñamos por dentro. Por eso, nada más. Me hubiera gustado haberles mostrado la iglesia de San Juan Bautista de Agua Dulce. Ok. Pero bueno, Bueno, podemos hacer otro recorrido de iglesias. Sí, para la próxima, sí. Sí, de iglesias. Porque ustedes saben que las iglesias nos gusta por su Construcción y su arte. su arte religioso, que es muy lindo, la Sí. construcción y la historia. Porque lo primero que decían los españoles cuando fundaban Era una ciudades iglesia. era una iglesia. Y un convento. Sí, entonces esas iglesias marcan ese icono de la De su ciudad. presencia, ¿no? Cuando ellos llegaron aquí, comenzaron a evangelizar todo el continente. Y ese hito era la palabra Sí. que no encontraba. Así que bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. La pasamos chévere, Ricardo. ¿Tienes algún último mensaje? Bueno, mi último mensaje es que sigan viéndonos. A nosotros nos complace mucho que ustedes nos vean y nos damos cuenta de eso por sus comentarios. Exactamente. Así que gracias por eso. Vamos a seguir haciendo videos para que ustedes se sigan divirtiendo. Y nosotros también nos divertimos. Y nosotros también, pues la pasemos bien Sí, y conozcamos también, porque sí. nosotros somos panameños, vivimos en Panamá y no conocemos muchos rincones. ¿Sabes que primera vez que veo la iglesia? Sí, ¿verdad? Nunca había entrado. Y el parque está muy bonito, si lo vieron. Sí. Así que, como dice Ricardo, nos despedimos. Esto que ha sido. ¡Mua!